Bien, en esta clase vamos a ver ahora los sistemas de nutrición vegetal, pero antes de hacer referencia a los sistemas de nutrición vegetal, vamos a recordar con respecto a la mayoría de nutrientes, en qué forma se encuentra el nutriente tanto en el suelo como en la planta y cuál es la forma de captura de este nutriente, por cuanto ya hemos visto de que el transporte básicamente es mayormente activo y en menor cuantía pasivo, ¿no? Vamos a empezar entonces con el elemento el elemento nitrógeno. Acá tenemos el nitrógeno. El nitrógeno se va a incorporar ya sea como nitrato, como anión o como amonio, como catión. Su movilidad en el suelo es móvil en la forma de nitrato en el suelo y es inmóvil en la forma de amonio. La movilidad de la planta para el caso del nitrógeno es un nutriente móvil. El rol en el crecimiento de la planta sirve para la síntesis de clorofila, aminoácidos y proteínas. Y sus síntomas de deficiencia son el amarillamiento en la parte media de la hoja, un crecimiento reducido y un color marrón rojizo. En cuanto al nutriente fósforo, el fósforo se encuentra como ortofosfato y como pirofosfato, ambos con carga negativa. La movilidad en el suelo del fósforo es básicamente inmóvil y en la planta es algo móvil. El fósforo se emplea para la formación de los ácidos nucleicos, RNA y DNA, y para la síntesis de ATP, y también de la membrana celular. Sus síntomas de deficiencia del fósforo son decoloraciones púrpuras o rojizas en las hojas, crecimiento deficiente, enraizamiento deficiente y la caída temprana de los frutos. Pasamos ahora a ver el elemento potasio. El potasio en el suelo es algo móvil y en la planta, sin embargo, es muy móvil. El potasio participa en el metabolismo de la planta en general, en la respuesta al estrés, en la regulación de la pérdida de agua. Acuérdense que el potasio tiene que ver mucho con la apertura y cierre de los estomas, ¿no? Por los cambios en la turgencia a nivel de las células oclusivas. Y los síntomas de deficiencia del potasio son el amarillamiento, ¿no?, de los márgenes y venas de las hojas, hojas arrugadas u onduladas y un crecimiento deficiente. Pasamos ahora a ver el calcio. El calcio, como catión divalente, es algo móvil en el suelo. Sin embargo, en la planta es inmóvil y participa en la formación de la pared celular. Sus síntomas de deficiencia del calcio son básicamente el crecimiento, el amarillamiento de las regiones de crecimiento, ¿no?, y además necrosis localizada en los tejidos. Luego pasamos a ver otro catión divalente, el magnesio. El magnesio en el suelo es inmóvil y en la planta es algo móvil. Participa en la síntesis de clorofila y también en la fotosíntesis. Y sus síntomas de deficiencia del magnesio son clorosis intravenosa, las hojas están amarillas con las venas verdes. Luego pasamos a ver el azufre. El azufre se incorpora como un anión, el anión sulfato. El anión sulfato es móvil en el suelo y móvil también en la planta. Participa en la síntesis de algunos aminoácidos azufrados como la cisteína, la cistina, en proteínas, en la formación de ácidos grasos y en la clorofila. Su síntoma de deficiencia de el azufre básicamente es amarillamiento, la clorosis a través de toda la planta, ¿no? Amarillamiento o clorosis a través de toda la planta, ¿no? Extremos necróticos en las regiones de crecimiento. Luego tenemos al boro, que se incorpora como ácido bórico neutro o como borato, como anión. Es muy móvil en el suelo y inmóvil en la planta. Participa en la formación de la pared celular, en el transporte de glúcidos, en la formación de semillas y frutos. Y sus síntomas de deficiencia se van a observar precisamente en la pared celular, en el transporte de azúcares
y básicamente en lo que va a tener una cubierta débil los frutos. Los frutos van a tener una cubierta débil cuando haya deficiencia de boro. Vamos a continuar viendo. Para eso eliminamos esta página y veamos qué tenemos a continuación. Entonces tenemos ahora los otros elementos. Acá tenemos, bueno, esto no, vamos a borrar. Tenemos, acá tenemos lo que falta. Acá está. Tenemos al cobre. El cobre se encuentra en su forma para ser capturado como catión, ¿no? Como catión, ion cúprico. El cobre tiene valencia 1 y valencia 2, ¿no? El cobre, y luego tenemos de que su molía en el suelo básicamente es un nutriente inmóvil. El cobre es un nutriente inmóvil en el suelo e inmóvil, y también inmóvil en la planta, ¿no? Y en cuanto a su rol en la planta, participen en la fotosíntesis y en el metabolismo, ¿no?, de la planta. Sus síntomas de deficiencia del cobre se observan como un verde pálido, ¿no?, como una marchitez amarilla en la planta. Luego tenemos al hierro. El hierro se incorpora como ion ferroso F+2 o como ion férrico F+3. Es inmóvil en el suelo, inmóvil en la planta. Participa en la producción de enzimas y también en la formación de la clorofila. Y sus síntomas de deficiencia se observan como amarillamiento en las regiones de crecimiento. Ahora vamos a hablar del manganeso. El manganeso ingresa como catión divalente. Es móvil en el suelo, pero inmóvil en la planta. Participa en la respiración, en la fotosíntesis, en la asimilación de nitrógeno, porque es precisamente un cofactor para la enzima nitrogenasa, ¿no? Y sus síntomas de deficiencia son clorosis intravenosa en las regiones de crecimiento, ¿no? Y también, en el caso del manganeso, ¿no?, decíamos que son clorosis intravenosa en las regiones de crecimiento y también manchas bronceadas hundidas en las hojas. Manchas bronceadas hundidas en las hojas. Pasamos ahora a ver el elemento zinc. El zinc ingresa como catión divalente. Es inmóvil en el suelo e inmóvil en la planta. Participa también en la síntesis de clorofila, en diversas enzimas, proteínas y en hormonas del crecimiento. Sus síntomas de deficiencia son clorosis intravenosa en las regiones de crecimiento. Tenemos ahora el molibdeno. Ingresa como anión, carga negativa. Es algo móvil en el suelo, inmóvil en la planta. Participa en el ciclo de nitrógeno, ¿no? Y sus síntomas de deficiencia son amarillamiento de los márgenes de las hojas en las regiones de crecimiento. Por último, tenemos al cloro, que ingresa como anión. Es móvil tanto en el suelo como en la planta y participa en la apertura y cierre de los estomas, por tanto en la respiración. Y sus síntomas de deficiencia son amarillamiento de los márgenes foliares o de los márgenes de las hojas en las regiones de crecimiento antiguo, o sea, ya las partes maduras. Bueno, esto sería para recordar rápidamente lo que concierne a la captación de nutrientes. Y ahora vamos a ver nosotros ya cómo empezamos a indicar respecto a los sistemas de nutrición. Para eso nosotros vamos a tomar en cuenta de que cuáles son las fuentes de nutrición y cómo ingresan básicamente los elementos a la planta. Recordemos que tiene mucho que ver acá el papel de la arcilla y de la materia orgánica como superficies, digamos, de alguna otra manera quelantes, van a permitir de que puedan fijarse electrostáticamente los cationes y así intercambiarse con los cationes, en este caso protón, que va a ser excretado por la raíz o formado por la descomposición del ácido carbónico. Veamos ahora entonces otra gráfica sobre esto. Borramos.
y tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Acá tenemos. Muy bien. Acá tenemos nosotros, por un lado, la superficie de la raíz, o sea, la epidermis, ¿cierto? Que hemos visto ya que excreta protones al medio, ¿no? También puede excretar bicarbonato, ¿no? Pero también se puede formar bicarbonato en el medio, ¿no? También puede excretar oxidrilos, ¿no? Aniones, y esto va a permitir, por ejemplo, miren ustedes curiosamente acá se exporta un protón, ¿no? E ingresa un catión que es el potasio. Acá está ingresando el potasio, ¿no? Está también excretándose calcio, ¿no? E ingresa el pirofosfato, el H2PO4. También puede ingresar calcio. Miren ustedes, puede ingresar calcio como puede excretarse calcio. ¿Y quiénes son las superficies que van a retener electrostáticamente a los cationes en esta zona de la rizósfera, donde el medio es acuoso? No nos olvidemos que esta zona es una zona acuosa, por eso están los nutrientes disueltos en ese ambiente acuoso. Entonces, por interacciones electrostáticas del amonio con la vermiculita están, digamos, disponibles para que puedan ser absorbidos o captados por la raíz. Igualmente tenemos acá también en musgo, tenemos también acá que están electrostáticamente asociados el potasio, el magnesio, el amonio, ¿no? Y estos van a ser intercambiados con qué elementos, con los otros cationes, ¿no? Con otros cationes, por ejemplo, con el catión calcio. ¿Pero con qué calcio? No con este calcio que estamos viendo acá que está ingresado, sino con el calcio que está saliendo, ¿cierto? Entonces miren acá, se intercambian cationes de la planta con cationes del medio. Y también se intercambian aniones de la planta con aniones del medio. En este caso que tenemos, ingresa nitrato y salen oxidrilos, ¿cierto? Entonces hay un intercambio de aniones y un intercambio de cationes, ¿no? Precisamente a través de la raíz, donde juega un rol importante estos sustratos como la vermiculita o el musgo, que tienen efecto quelante, igual que la arcilla y la materia orgánica en general, para retener cationes por interacciones electrostáticas. Borramos ahora y vamos a ver, continuar, para ver ahora lo siguiente. Borramos entonces. Ya. Ahora vamos a ver una recapitulación breve sobre lo que serían, ¿no?, los fertilizantes orgánicos. Entonces acá tenemos nosotros, ahí está. Los fertilizantes orgánicos pueden ser de dos fuentes, ¿no? Tenemos desechos animales o vegetales, por tanto renovables, que serían lo que están acá, o minerales naturales, que son no renovables, ¿no? Los desechos o residuos animales o vegetales renovables pueden ser orgánicos procesados y orgánicos no procesados. Acá es importante la proporción, esta proporción de carbono con respecto al nitrógeno. Por cada concentración de carbono hay la 10ª parte de nitrógeno, o dicho de otra manera, por cada 10 partes de carbono hay una parte de nitrógeno, ¿no? Luego tenemos que puede haber compuestos o fertilizantes orgánicos mezclados. Acá tenemos los blends, estos de acá, mezclados, ¿no? Mezclados, estos de acá. Fertilizantes líquidos y fertilizantes sólidos. Si se procesan los fertilizantes orgánicos, pueden terminar en fertilizantes sólidos o fertilizantes líquidos, ¿no? Pero también pueden ser naturales de origen mineral, los fertilizantes líquidos,
o naturales de origen mineral, fertilizantes sólidos, según las fechas que ustedes pueden observar en este gráfico. Esta es una secuencia muy breve de la terminología usada para los fertilizantes orgánicos, ¿no? Que parece complicada, pero los varios tipos pueden ser ilustrados en este diagrama de flujo para poder tener una mejor apreciación. Ahora vamos a poner cuál sería la proporción de nitrógeno, fósforo y potasio, que son básicamente los tres nutrientes principales, ¿no? En algunos fertilizantes, ¿no? Vamos a colocar de la siguiente manera. Borramos esto. Borramos y ponemos acá entonces la siguiente imagen. ¿No? Tenemos acá nosotros los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes, ¿cierto? El NPK, proporcionados por una variedad de materiales orgánicos. Donde tenemos acá la proporción, por ejemplo, en estiércol en guano fresco, tenemos de que hay 10 partes de nitrógeno por 3 partes de fósforo por una parte de potasio. Y si el guano de la isla ya ha transcurrido un tiempo, ya se ha secado, se ha deshidratado, ¿no? Tenemos de que, miren, curiosamente disminuye la proporción de nitrógeno, aumenta la de fósforo y desaparece la proporción de potasio. Esto es muy importante para saber en qué momento y en qué estado se debe usar el fertilizante, ya sea fresco o ya sea guardado. También tenemos lo que sería la sangre. Tenemos 10 partes de nitrógeno, tiene 0 partes de fósforo y 0 partes de potasio. También tenemos lo que es los huesos, ¿no? Una parte de nitrógeno, 11 partes de fósforo y 0 partes de potasio. También tenemos lo que es los residuos de la semilla de algodón, ¿no? 6, 2, 1 la proporción. El cascarón de huevo, ¿no? El cascarón de huevo acá lo tenemos para que de repente se quede más claro. Acá tenemos el cascarón de huevo, la cáscara de huevo, ¿no? 1.2 partes de nitrógeno por 0.14 partes de fósforo y 0.1 partes de potasio. Tenemos también lo que es la torta de soya. Por ejemplo, acá tenemos que es 7 partes de nitrógeno, 0.5 de fósforo y 2.5 de potasio, ¿no? Y lo que es lo que se produce por la lumbricultura, tenemos que tiene 0.5 partes de nitrógeno, 0.5 partes de fósforo, 0.3 partes de potasio. O sea, hay una proporción casi equivalente, ¿no? Y en cuanto a el estiércol, estrictamente el estiércol de animales de granja, tenemos que el estiércol de vaca tiene 2 partes de nitrógeno, 2.3 partes de fósforo y 2.4 partes de potasio. Esto estamos hablando en qué sentido, en el sentido de, acá está bien claro, en el sentido de porcentaje, ¿cierto? Porcentaje, ¿no? Lo que es el estiércol de caballo tiene 1.7, 0,7, 1.7 de nitrógeno, 0.7 de fósforo y 1.8 para potasio. En lo que es cerdo, tenemos 2 de nitrógeno, 1.8% de fósforo y 1.8% de potasio. En lo que es el estiércol de carnero, tenemos 4% de nitrógeno, 1.4% de fósforo y 3.5% de potasio. Y por último, el estiércol de aves o la gallinaza, que como lo conocemos, ¿no? Es 4% de nitrógeno, 4% de fósforo y 2% de potasio. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto para los fertilizantes orgánicos, saber en qué momento se va a aplicar fertilizantes de tipo orgánico. Sin embargo, hay otros fertilizantes que son fertilizantes también naturales, pero son fertilizantes minerales. Y acá entra en juego precisamente un sustrato que se emplea bastante en lo que son, por ejemplo, hemos estado viendo que se emplea bastante en lo que es plantaciones forestales, el crecimiento de especímenes forestales para recuperación de áreas degradadas, que es la roca fosfórica. Entonces hablaremos rápidamente de la roca fosfórica. Borramos esto y ponemos entonces acá
Acá está. Ponemos entonces la roca fosfórica. La roca fosfórica. Tenemos. Listo. ¿No? Esto tiene que ver, acá lo ponemos, con depósitos naturales. Depósitos naturales ¿no? De que básicamente de la fluoroapatita, ¿no? Que es el material crudo de la mayoría de los fertilizantes fosfatados. Entonces, ¿de qué decíamos que eran depósitos naturales? De la fluoroapatita. Ponemos acá. Fluoroapatita. ¿No? Que es el material crudo de la mayoría, o material crudo o, puro, o en bruto, como queramos llamarle, de la mayoría de los fertilizantes de fosfato, ¿no? Ahora, este material crudo, ¿no?, contiene 14 a 35% de fosfato. Entonces, contiene 14% al 35% de fosfato. ¿En qué forma? Acá lo tenemos, de 2 o 5, ¿no? Y es procesado para obtener un fertilizante de tipo granular. Hay que tomar en cuenta que la roca fosfórica es muy insoluble en agua, ¿no? Y por tanto constituye un eficaz fertilizante granular de liberación lenta. Entonces ponemos acá fertilizante granular de liberación lenta. Constituye entonces precisamente su insolubilidad, permite que sea utilizado como un fertilizante granular de liberación lenta, ¿no? Debido a su baja solubilidad, ¿no?, la roca fosfórica ha sido recomendada como un fertilizante ideal de fósforo, ¿no?, para fomentar el desarrollo de algo importante, que es lo que va a permitir de que pueda traslocarse el fósforo a las especies arbóreas forestales, principalmente el establecimiento de que, acá lo ponemos, principalmente el establecimiento de micorrizas, ¿cierto? Entonces también el objetivo secundario es de que la roca fosfórica va a permitir de que se establezcan micorrizas que en su momento trasloquen el fósforo hacia el individuo, hacia la planta. Veamos otro fertilizante, que es el nitrato de sodio. Borramos acá y ponemos entonces, acá tenemos nitrato de sodio. Nitrato de sodio, ¿no? ¿En qué forma se encuentra? Acá está, como es un nitrato de sodio, será NaNO3, ¿no? Y este fertilizante ha sido usado principalmente en la agricultura orgánica por muchos años. Varias instituciones han considerado que este fertilizante un poco que discrepa con los principios de la fertilización orgánica. ¿Por qué? Porque no se olviden que tiene un elemento que no es tan recomendable en cantidades excesivas, precisamente por salinizar el suelo, que es básicamente el sodio, por lo que se restringe su uso a menos del 20% del total del nitrógeno aplicado. Entonces,
lo recomendable es que el nitrato de sodio debe constituir menos del 20%, ¿no?, del nitrógeno aplicado, de todas las fuentes de nitrógeno aplicado. ¿No? ¿Por qué decimos? Porque precisamente por tener sodio lo que puede causar es, eventualmente puede favorecer un estrés hídrico en la planta, lo que no es recomendable. Entonces es bueno utilizar siempre esta proporción para el caso del nitrato de sodio. Luego tenemos otro, borramos. Acá tenemos entonces ahora al sulfato de magnesio. Entonces ponemos sulfato de magnesio. Ahí está el sulfato de magnesio, ¿no? ¿Cómo será su fórmula? Será el Mg de magnesio y el sulfato, que es SO4, ¿no? Este es una fuente soluble, muy soluble, de magnesio y azufre. Entonces, miren, a diferencia de la roca fosfórica, es muy soluble. Muy soluble, ¿no? Por lo que ha sido usado en la formulación de fertilizantes líquidos. Básicamente, ¿dónde sería? Básicamente para lo que es en contenedores, en viveros forestales, ¿no? Entonces esto es muy importante en su aplicación como un fertilizante líquido. Listo. Muy bien. Entonces con esta presentación vamos a continuar ahora hablando de lo que sería el principio de la una aplicación práctica que se está empleando en muchos lugares, en muchas plantaciones y hasta en viveros, que es la fertirrigación. Entonces, hablando ya de sistemas de nutrición vegetal, ahora vamos a hablar de la fertirrigación. Entonces, borramos esto y ponemos ahora fertirrigación. Fertirrigación. Ahí está. Acá. Entonces ponemos. Ahí está. Bueno, ahí está. Ponemos acá entonces. Fertirrigación, ¿cierto? Ya, la fertirrigación. Como su nombre lo dice, va a provenir de la fusión de dos palabras, ¿cierto? Acá lo tenemos, fertilización e irrigación. Veamos de qué manera. Para eso, ponemos la siguiente imagen para poder entender el concepto de fertirrigación. Y acá ya lo tenemos, ¿cierto? Ya hemos visto nosotros el gráfico de la derecha, donde nos permite entender cómo hay intercambio de cation por cation y anión por anión, ¿no? La planta excreta cationes y absorbe cationes. ¿Qué cationes? Básicamente, ¿qué cationes exporta la planta? Vamos a ponerlo en este gráfico para que podamos entenderlo. Acá tenemos que la planta está excretando hidrogeniones y calcio, ¿cierto? La planta excreta hidrogeniones y calcio para incorporar, ¿no? En este caso, también puede incorporar calcio, ¿no? También puede incorporar amonio, ¿no? Hay intercambio de cationes. Y en cuanto y también magnesio, claro, también puede ser magnesio. Magnesio. Y en cuanto se refiere a aniones, la planta, acá lo tenemos, excreta oxidrilos, ¿no?
excreta el bicarbonato, o también decíamos que se forma el bicarbonato en el medio, ¿no? ¿Y qué va a ingresar a la planta cuando se intercambian estos aniones? Van a ingresar otros también con carga negativa. En este caso, ¿quiénes pueden ingresar? El nitrato, ¿no? Podría entrar entonces el sulfato también. Entonces acá tenemos que hay un intercambio de cationes y un intercambio de aniones para poder permitir la incorporación de nutrientes. Y básicamente, ¿qué es la fertilización ahora? Entonces la fertilización es la combinación de la irrigación con la fertilización, en la cual se combina el agua de irrigación, que debe tener ciertas condiciones, con los químicos del fertilizante, para poder tener una mezcla concentrada, que es la solución de fertilización. Entonces eso va a ser lo que concierne a la fertilización, pero vamos a ver algunas observaciones con respecto a lo que concierne a lo forestal. Borramos esto entonces, borramos esto y ponemos lo siguiente. A ver. Acá se creó. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros el análisis de nutrientes del agua de irrigación de diversos bosques y viveros de conservación comparados a las concentraciones objetivo de nutrientes minerales recomendadas, ¿no? Entonces acá tenemos nutrientes esenciales minerales en la primera columna de la izquierda. Avanzando hacia la derecha tenemos los niveles de nutriente objetivo, ¿no? Y análisis de agua de irrigación tenemos de diferentes viveros, en este caso Estados Unidos. Un vivero de Hawái, un vivero de Colorado, un vivero de California y un vivero de Idaho. Son estados, ¿no? Entonces tenemos macronutrientes en partes por millón. Y miren acá qué pasa en cuanto al nitrógeno, ¿no? Los niveles de nutriente objetivo, ¿no? ¿A qué se refiere? Acá tenemos en la parte inferior los niveles de nutriente objetivo. Acá está, ¿no? Señala que variarán con cada especie vegetal y fase de crecimiento en el vivero. Es de entender que en las fases de rápido crecimiento habrá mayor demanda de nutrientes y por el contrario, en las fases de lento crecimiento habrá menor demanda de nutrientes. Esto va a depender de cada especie, ¿cierto? Por tanto, no hay nutrientes que sean por naturaleza excesivos o dañinos o deficitarios, sino va a depender de en qué estado de la planta se aplique el nutriente para considerar lo que es suficiente, excesivo o deficiente. Entonces tenemos acá que en el caso de nitrógeno total, ¿no? En el vivero de Hawái no se ha ensayado. El vivero de Colorado tenemos que corresponde a 3 partes, de California 7 partes y de 2 partes, ¿no? Y miren, en el caso de en la forma de nitrato, porque este es el nitrógeno total, de nitrato el nivel objetivo es 150, el de nutriente 150, y tenemos también 3 en Colorado, 5 partes en California, 2 partes en Idaho. Y así se tiene para el caso de, acá tenemos para la forma aniónica del nitrógeno, que es el nitrato, y la forma catiónica del nitrógeno, que es el amonio. Tenemos también para el fósforo, para el potasio, para el calcio, para el magnesio y para el azufre en forma de sulfato. Y en cuanto a micronutrientes en partes por millón, tiene que su concentración, miren su concentración en partes por millón, ¿no? Para el hierro, el nivel objetivo de nutriente es 4. Y acá están en 0.2 en Hawái, 0 para Colorado, 0 para el vivero de California y 0.09 para el vivero de Idaho, ¿no? Si ustedes comparan, casi todos los, según análisis de agua de irrigación, todos los nutrientes se encuentran por debajo del nivel de nutriente objetivo, lo que es deseable. ¿Por qué sería deseable? Porque precisamente si estuvieran por encima de este nivel objetivo, ya se podría estar pensando en toxicidad. Entonces, ¿qué podría determinar que los nutrientes se encuentren por encima de su nivel objetivo y eventualmente pueden causar ya toxicidad en la planta al ser absorbidos en mayor cantidad? Eso va a tener que ver mucho con el pH.
no nos olvidemos que al reducirse el pH aumenta la solubilidad de los nutrientes, principalmente los metales, y estos pueden causar toxicidad en la planta. Entonces hay que reducir el pH, hay que aumentar el pH para que se alcalinice de alguna manera esto y se evite que el exceso de nutrientes metálicos solubilizados puedan causar toxicidad en la planta. Para eso vamos a hablar ahora del concepto de encalado. Entonces vamos a borrar esto. Ponemos acá, borramos. Vamos a borrar. Vamos a borrar, a ver. Estamos borrando. Ahí está. Muy bien. Entonces ponemos nosotros lo que sería el encalado. Encalado. ¿A qué se refiere con este concepto de encalado? Si uno lo ve el término, diría, bueno, ahí tiene que ver algo la cal. Bueno, en realidad, esto tiene que ver con la acidez del suelo, ¿no? Y acá ponemos lo siguiente. Si el pH, si el pH disminuye mucho, entonces, ¿no?, aumenta la solubilidad de los nutrientes. Y dentro de ellos algunos metales, por ejemplo, acá tenemos el cobre, el níquel, ¿no?, el molibdeno, el manganeso, metales pesados, pueden ingresar mayor cantidad a la planta. Pueden ingresar en mayor cantidad a la planta y causarle eventualmente, ¿qué cosa? Decíamos, pueden causarle toxicidad. Ahora, ¿por qué ustedes se preguntarán, ingresará más elementos pesados a la planta? Por dos condiciones. Por un lado, porque al reducir el pH, acá está indicado, aumenta la solubilidad de los nutrientes, en este caso particularmente de estos nutrientes que son elementos pesados, ¿no?, y va a causar toxicidad. Pero por otro lado también no nos olvidemos de que hay una competencia. Hay una competencia entre los nutrientes. ¿Por quién compiten? Compiten por el transportador. Entonces, por decir, acá ponemos un ejemplo. Si hay calcio y hay níquel, ¿no?, que van a tener níquel, molibdeno, manganeso, que en este caso tengan la misma carga divalente que el calcio. Si disminuye el pH, aumenta la solubilidad de los nutrientes en elementos pesados, por tanto pueden competir con el calcio para entrar a la planta. ¿Y quién va a entrar más? Va a entrar más los metales pesados. ¿En vez de quién? En vez del calcio. ¿Por qué? Porque están compitiendo por el mismo transportador, ¿no? Entonces, para eso se aplica una técnica que es la técnica del encalado. Entonces, si ustedes ya entienden, ¿para qué servirá el encalado? Para lo contrario. El encalado va a servir para, acá lo vamos a borrar esta parte, vamos a borrar esto. El encalado servirá entonces para lo contrario, ¿cierto? Servirá para, acá ponemos encalado. El encalado sirve ¿para qué? Para aumentar
el pH. Aumentar el pH. ¿Por qué? Por incorporación de calcio y magnesio. Entonces, el encalado consiste en agregar calcio y magnesio para disminuir la solubilidad de los nutrientes, controlar esa solubilidad, precisamente aumentando el pH. Y así hacer el suelo o el terreno más óptimo o más adecuado para el establecimiento de la planta que queramos. Bueno, continuamos entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar ahora. Borramos. Y ponemos componentes de un sistema de fertilización. Entonces ponemos acá componentes de un sistema de fertilización. Ahí está. Borramos esto. Fertilización, listo. Entonces, los sistemas de fertilización van a tener tres componentes. Por un lado, colocamos primero, entonces, va a ser la solución de fertilización aplicada. La solución de fertilización aplicada. Fertilización aplicada, ¿cierto? Ya. Este es el componente más importante. Y en función a qué estará, acá hay que tomar en cuenta dos componentes. Por un lado, el pH, es decir, el grado de acidez de la solución. Y por otro lado, la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Que es lo que se refería precisamente a la facilidad con la que pueden, como su nombre lo dice, intercambiarse los cationes hacia la raíz, ¿no? Entonces, este es el primer componente de la solución de fertilización aplicada, ¿no? de un sistema de fertilización. Acá veamos nosotros, vamos a poner un sistema de fertilización de una manera muy esquemática. Ponemos lo siguiente. Acá tenemos ahí está. Acá tenemos los tres componentes principales de cualquier sistema de fertilización. En primer lugar está A. ¿Cuál es? Es las concentraciones de nutrientes en la solución de fertilización aplicada, ¿no? Acá lo tenemos A, vamos a poner, ¿no? En segundo lugar, B es el nivel base de nutrientes en el agua de irrigación. El nivel base de nutrientes en el agua de irrigación. Y C, la composición de la solución stock de la fertilización concentrada. Y ustedes, acá nos habla del concepto de concentrada, ¿cierto? A ver, repito. Los tres componentes de un sistema de fertilización son, por un lado, acá está la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Intercambio catiónico, ¿no? Está en la solución de fertilización, letra A. Letra B, la calidad del agua de irrigación. Y letra C, la solución stock de la fertilización concentrada. ¿Por qué nos hablan concentrada? Porque precisamente acá tienen que estar la concentración de nutrientes. Acá es
elevada al nivel de componente C. Pero precisamente al combinarse con el agua de irrigación se va a diluir y se va a alcanzar una concentración deseada, que es la que va a permitir ser utilizada y en la irrigación propiamente dicha, ¿cierto? Acá tenemos una válvula de prevención de retorno, de flujo de retorno. Una válvula de prevención de flujo de retorno, viene el agua de irrigación. Hay dos válvulas, ingresa el agua. Acá es impulsada en la solución stock, ¿no? Hay un inyector de fertilizante, de fertilizador. Todo se mezcla o se diluye, en pocas palabras, la solución stock. Y luego ya va por acá, ¿no? Y ya se aplica, en este caso, por ejemplo, tenemos en plántulas en lo que es un vivero, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos tres componentes básicos de un sistema de fertilización. Es importante tomar en cuenta de que el otro componente, ¿cuál era? El otro componente era la calidad del agua de irrigación. Ponemos acá la calidad del agua de irrigación. Borramos esta parte. Vamos a borrar. No, borramos todo. Y ponemos ahora el componente 2 en la calidad del agua de irrigación. Calidad del agua de irrigación. Ahí está, ¿no? Entonces, la calidad del agua de irrigación tiene una influencia importante sobre cualquier fertilización. Las consideraciones más importantes son el nivel total de sales. Entonces, acá tomamos en cuenta el nivel total de solutos. Hay que tomar en cuenta el nivel total de sales de solutos, ¿cierto? ¿Medido a través de qué? A través de la conductividad eléctrica. Medido a través de la conductividad. Vamos a borrar esto mejor. Medido a través, vamos a borrar. Ya. Medido a través de la conductividad eléctrica. ¿No? Y la concentración de nutrientes minerales en el agua que serán aplicados a la plantación, al cultivo o a las plántulas en el vivero. Entonces, para esto habrá que hacer una medición correcta. Hay diferentes dispositivos electrónicos que permiten medir la conductividad eléctrica y según eso uno puede estimar la concentración total de solutos o de sales y eventualmente saber la calidad del agua de irrigación. Entonces ese sería el segundo componente de un sistema de fertirrigación. Veamos ahora el tercer componente. El tercer componente decíamos que era las soluciones stock del fertilizante o de los fertilizantes. Entonces ponemos acá, borramos esto y ponemos ahora el tercer componente de un sistema de fertilización, que son las soluciones stock. Soluciones stock. Soluciones stock, ¿no? De los fertilizantes. Ahí está. Soluciones stock de los fertilizantes. Entonces acá hay dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Veamos la primera opción. La primera opción es usar un fertilizante soluble comercial. Entonces ponemos acá usar un fertilizante soluble
comercial, ¿no? Y la segunda es crear un fertilizante personalizado, según nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, crear o preparar, por lo mejor ponemos preparar. Preparar un fertilizante a medida, mejor, ¿no? Personalizado o a medida del tipo de especie que estemos utilizando, los requerimientos que estemos utilizando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, no nos olvidemos de que, ¿por qué se llama solución stock? Porque de acá se va a diluir con el agua del sistema de fertilización para que ya se tenga la solución final, ¿cierto? Bueno, eso es lo que podemos mencionar entonces respecto a los sistemas de fertilización. Y luego ahora vamos a ver el otro sistema de nutrición vegetal que también se aplica, pero principalmente para plantas de ciclo corto, que es la hidroponía. Entonces vamos a ver ya nosotros ahora lo que sería la hidroponía. Vamos a poner entonces, vamos a ver ahora acá, vamos a borrar para poner lo que sería la hidroponía. Entonces borramos esto, borramos y vamos a hablar, ahí está, del otro sistema de nutrición vegetal que es la hidroponía. Uno dice hidroponía, otro dice hidroponía, no se compliquen la vida, ¿cierto? Ahí está, hidroponía. Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de ¿cómo se llama? Cuando uno se refiere a hidroponía, ¿a qué se está refiriendo básicamente? Entonces acá tenemos que mencionar que hay dos palabras que están formando ese término compuesto, ¿cierto? Cuando es una palabra compuesta, formada por la palabra hidro y la palabra ponía. Entonces, hidro, si nosotros vemos la palabra hidro, se va a referir básicamente a que está participando el agua, ¿cierto? Está participando el agua. ¿Y qué será el otro concepto? Entonces, ponemos acá, borramos. Hidro se refiere a la participación del agua. Y ponía se refiere al trabajo. Trabajo que se va a efectuar con el agua. Trabajo. Entonces, la palabra hidroponía deriva de la combinación de dos palabras griegas, hidro, agua, y ponos, labor o trabajo, lo cual significa literalmente trabajo en agua. Pero en pocas palabras, nosotros lo entendemos lo que sería un cultivo sin suelo, ¿no? O como otros llaman, sistema a raíz flotante. Sistema a raíz flotante. ¿Por qué a raíz flotante? Porque no hay suelo, ¿cierto? Entonces la hidroponía es un sistema creado para algunos cultivos de ciclo corto que precisamente no requieren la función de soporte que lo cumple el suelo y que lo puede suplir otros materiales, ¿no? Y por tanto se emplea bastante en hortalizas como la lechuga, pero no específicamente en especies de árboles forestales, porque no nos olvidemos que para las especies de árboles forestales este componente tiene dos funciones importantes, ¿cierto? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son las funciones importantes del suelo para una especie arbórea forestal que no lo podría cumplir o cubrir un sistema de cultivo hidropónico? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién lo menciona? Son dos. Por un lado está de que no habría la función de soporte, ¿no? Y por otro lado, no habría la función de ecosistema que cumple el suelo, ¿cierto? Entonces, al no haber la función de soporte ni la función de ecosistema en los cultivos, en los sistemas hidropónicos, esencialmente no son adecuados para especies de árboles forestales, pero sí son adecuados para
para especies de ciclo corto como algunas hortalizas. Vamos solamente para poner conocimiento cuáles serían las ventajas de los cultivos hidropónicos. Acá se van a emplear entonces soluciones. Bueno, se van a emplear, vamos a borrar esto. Borramos bien. Acá hay que tomar en cuenta que se van a emplear soluciones de nutrientes, ¿no? En cultivos hidropónicos se emplea soluciones de nutrientes porque no hay suelo, ¿cierto? Entonces vamos a mencionar rápidamente algunas ventajas de los cultivos hidropónicos. Borramos esto y ponemos, ahí está, ventajas de, no tanto con los cultivos, sino en realidad es un sistema, estamos viendo sistemas de nutrición vegetal, ¿cierto? Los sistemas hidropónicos. ¿Cuáles serán? Vamos a mencionar acá. Por un lado, serán entonces, una ventaja será un cultivo libre de parásitos. Cultivo libre de parásitos, ¿no? Bacterias, ¿qué más? Hongos y eventualmente contaminación, ¿no? Y contaminación. Bueno, vamos a contaminantes en realidad, ¿no? Pero acá lo vamos a subrayar que precisamente decíamos que era desventajoso para las especies arbóreas forestales porque en las especies arbóreas forestales el suelo cumple una función de ecosistema por cuanto hay asociaciones con bacterias y con hongos, lo que no lo puede proporcionar un sistema hidropónico, ¿cierto? Luego, otra ventaja de los sistemas hidropónicos, acá lo vamos a mencionar, es la reducción de costos. Lo cual, como mencionamos, es muy útil para plantas de ciclo corto. Otro factor importante, también otra ventaja importante, acá lo tenemos, es la independencia, acá copiamos, independencia de los fenómenos meteorológicos. ¿No? Ahí está. ¿Cierto? Por cuanto la precipitación, todo eso no va a tener mayor influencia porque van a estar en ambientes climatizados. Los sistemas hidropónicos básicamente corresponden a ambientes climatizados, ambientes cerrados, ¿no? También precisamente por estar en ambientes cerrados, climatizados, va a permitir, los sistemas hidropónicos van a permitir un aprovechamiento fuera de estación. O sea, aprovechamiento, no estrictamente en la estación, sino más allá de aprovechamiento fuera de estación. Fuera de la estación. Es decir, si una especie prolifera en verano, por decir, también se podría establecer y aprovechar en invierno, siempre y cuando se adecue climáticamente, ¿no? el sistema hidropónico para este cultivo, ¿no? Entonces es el aprovechar fuera, un aprovechamiento fuera de estación. Acá mejor lo copiamos bien. Vamos a colocar bien, a ver. Es un aprovechamiento fuera de estación. Copiarlo bien, ¿ya? Aprovechamiento fuera de estación. Fuera de estación. Listo.
Ahí está. Luego otra cosa importante es el espacio, ¿no? Menos espacio y capital para una mayor producción. Sería entonces menos espacio y capital. Menos espacio y capital para producir, ¿no? Menos espacio y capital sería otra ventaja de los sistemas hidropónicos. También respecto al agua, ustedes saben que en una plantación o en campo definitivo el agua se va a internalizar por la escorrentía. Sin embargo, en un sistema hidropónico puede hacerse lo siguiente. ¿Qué puede hacerse en un sistema hidropónico? En un sistema hidropónico lo que se puede hacer es, se puede reciclar el agua. Entonces ponemos acá, se puede reciclar el agua. Por tanto, ahorrar. Reciclar el agua. Ahí está. Se puede reciclar el agua, ¿cierto? También si está en un ambiente controlado, climatizado, ¿qué se estaría evitando? Se estaría evitando también los problemas de plagas y enfermedades, ¿cierto? Y también de fertilizantes, porque si se le va a dar los nutrientes adecuados, entonces ponemos acá, va a haber un ahorro de fertilizantes y plaguicidas. Ahorro de fertilizantes y plaguicidas. Entonces, sería también otra ventaja de los sistemas hidropónicos. También que se puede evitar o ahorrar si está haciéndose en ambientes cerrados, climatizados, controlados. Otro factor ventajoso sería de que habría un ahorro en el uso de maquinarias y equipos, ¿cierto? De cultivo. Entonces, ahorro en el uso de maquinarias y equipos, ¿no? ¿Qué más? También habría una mayor precocidad, que es muy importante cuando se quiere el aprovechamiento en especies de ciclo corto. Al darle los nutrientes suficientes, ¿no? Y oportunamente, no va a haber problemas deficitarios. En un sistema hidropónico lo que se espera, por definición, es que no haya deficiencia de nutrientes, porque se están dando todos los nutrientes adecuados, ¿cierto? Entonces, va a haber una mayor precocidad en el aprovechamiento. Ponemos acá entonces una precocidad, o sea, se va a aprovechar de manera anticipada, ¿no? Precocidad en el aprovechamiento. ¿No? Ahí está. También, si se va a emplear soluciones de nutrientes controladas, concentradas y conocidas, se evita problemas de patógenos, de contaminantes, de parásitos, se usa menos espacio. ¿Qué también se va a obtener? Se va a obtener, por tanto, una mejor y mayor calidad del producto. Entonces ponemos, por tanto, va a haber una mejor, ¿no? Mejor y mayor calidad del producto. Entonces sería otra ventaja de los sistemas hidropónicos. Entonces, y algo más importante ya para terminar sería de que en el suelo hay muchos agentes químicos que son no deseados pero están formando parte del suelo. No lo podemos eliminar así por así. Son parte del suelo. Sin embargo, en un sistema hidropónico lo que se puede hacer es, al tenerse soluciones concentradas, medios controlados, lo que se puede tener como una ventaja es productos libres de químicos que sean no nutrientes. Entonces ponemos productos acá, productos libres de químicos no nutrientes, o sea, no va a haber, digamos, ese tipo de elementos no deseados en el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no es como el suelo, que tiene diversidad de componentes muchas veces desconocidos. Entonces, ponemos productos libres de químicos no nutrientes.
Estas son las principales ventajas, no las únicas, de los sistemas hidropónicos que, como mencionamos, no son aplicables a especies agroforestales por el hecho de que no le proporcionan a la planta las dos condiciones ideales del suelo para un árbol, que son el soporte, ¿cierto? Y que son el rol de ecosistema que constituye el suelo, precisamente por la interacción del árbol con bacterias y hongos principalmente. Bueno, con esto estamos terminando la clase de hoy.